Que es el monitoreo de fauna silvestre en la Hacienda La Pino, del Cantón Chone, perteneciente a la Facultad de Ciencias Zootecnicas de la Universidad Técnica de Manabí. Esta tesis la hice junto a mi compañera Ashley Nicole Camposano Parrales, mi tutor Arnaldo del Toro y un colaborador, Carlos Solórzano. Quiero comenzar hablándoles que la fauna silvestre es también llamada nativa o autóctona y que no tiene intervención por la mano del hombre, por lo que es muy importante conocer sus tasas de extinción. Tenemos que Ecuador tiene una gran riqueza biológica y esto se debe a su cordillera de los Andes y que a pesar de ser un país muy pequeño tiene una gran biodiversidad en sus 4 regiones en sus 2 temporadas del año, que son de junio a noviembre la seca y la húmeda de diciembre a mayo. Las recolecciones de datos se pueden hacer de hábitat, poblaciones, especies, entre otros, y se hacen para comparar, contabilizar y registrar y hacer una base de datos. Se puede determinar lo que es rango, abundancia, demografía, dinámica poblacional y requerimientos del hábitat. Este fototrampeo nos ayuda a ver animales que no se pueden ver a simple vista en la vida cotidiana, y esta investigación fue la primera realizada en la Hacienda La Pino después de la creación de la represa Río Grande en el 2018. De aquí llegamos al problema de que esta hacienda tiene más de 100 hectáreas y hay noticias de que habían alteraciones de la fauna silvestre que podrían ser ocasionadas por las deforestaciones o por la mano del hombre y pueden aumentar las tasas de extinción. Como objetivos, por parte del general, tenemos identificar las especies de fauna silvestre que habitan en la Hacienda La Pino, en el Cantón Chone, perteneciente a la Facultad de Ciencias Zootecnicas de la Universidad Técnica de Manabí. Y por parte de los específicos tenemos dos, que es generar una base de datos mediante un listado detallado de las especies de fauna silvestre observadas e identificadas en el área de estudio. Y la segunda es determinar las categorías de conservación de aquellas especies observadas en la Hacienda La Pino según los estándares del Libro Rojo en Ecuador y el UICN a nivel internacional, que el UICN es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Esta investigación es tipo descriptiva o diagnóstica y también vamos a ver diferentes tipos de especies y poblaciones. Usamos 5 cámaras por unos 5 meses aproximadamente, revisándolas de 20 a 25 días que duraban un mes en video y 3 meses en imágenes. El tipo de recolección fue fototrampeo y los datos a recolectar fueron especies y temporadas del año. Todo el proyecto duró 10 meses, que fue desde el 2 de diciembre del 2022 al 14 de septiembre del 2023. Usamos diferentes tipos de estadísticas, como por ejemplo el esfuerzo del muestreo, que es el número de cámaras por los días trabajados, que salieron 750, nos muestra la diversidad de la hacienda. De ahí abundancia, nuestros esfuerzos dividido para el esfuerzo del muestreo por cada 100 días, que salió el 35.6, y la frecuencia de presencia, que es el número de lugares con presencia, dividido para el total de lugares muestreados. Pero después veremos un gráfico de todas las presencias de las especies que encontramos. Las características del bosque siempre verde es un bosque que tiene una gran biodiversidad de nichos y de hábitat ecológicos, pero no se sabe exactamente cuántos animales deberían existir dentro de este tipo de bosques por falta de información. De ahí, para identificar las amenazas, usamos los libros rojos de mamíferos y aves para Ecuador y el UICN a nivel internacional. Esta clasificación por parte del UICN es NE, no evaluado, DD, datos insuficientes, LC, preocupación menor, NT, casi amenazados, VU, vulnerables, EN, en peligro, CR, en peligro crítico, EW, extinto a la fauna silvestre, y X, extinto. Para llegar a los resultados tuvimos que analizar, haciendo 2 pruebas, de Ullmann-Weiner y la de Fisher. La de Ullmann-Weiner para analizar datos que no tienen una distribución en particular y se basan en hipótesis, y la de Fisher para asociar animales a las diferentes temporadas del año. En total conseguimos 266 registros, 14 mamíferos y 13 aves, con un total de 27 especies en los 150 días de estudio. De ahí las especies más comunes fueron el Dasypus novensitus, que es el armadillo, Dasyprocta punctata, que es el guatuso, Crypturellus atrocapilus, que es el tínamo, y Cuniculus paca, que es la guanta. De ahí otras especies como la urbata, que es el mono aullador, Andígena lamirirostris, que es el tucán, Coragis atratus, el gallinazo, Didelphis marsupialis, Jacana jacana, momoto amazónico, y otros solo encontramos un solo registro. Aquí en esta tabla, en este gráfico, podemos ver todas las especies que encontramos y como vemos la más frecuente fue el Dasypus novensitus, que es el armadillo con 41 registros.
De ahí hicimos unos gráficos pasteles. A nivel nacional tenemos que el 41% fue de preocupación menor, que corresponde a 11 especies, y el 5% en peligro crítico, que corresponde a una especie. De ahí a nivel internacional tenemos 85% de preocupación menor, que son 22 especies, y 4% en peligro, que es una especie. Para comparar la temporada seca y la temporada húmeda, como ya mencioné, usamos la prueba de Ullmann-Weiner, que nos muestra que existe una diferencia significativa porque su p-valor es de 0,01. También usamos para ver específicamente en mamíferos y en aves. En mamíferos sí existe tal diferencia y en aves no, porque su p-valor es de 0,3. Por parte de la de Fisher, nos vuelve a decir de que sí existe una diferencia significativa al asociar este tipo de especies y estos tipos de especies en las diferentes temporadas del año, porque su p-valor es de 0,0001. Por parte de la temporada húmeda encontramos que el Dicotelus tajacu, Dasypus novensitus, Apodemus sylvaticus y Hortalus ruticauda fueron las más frecuentes. Y por parte de la temporada seca fue el Dasypus novensitus, Dasyprocta punctata, Cuniculus paca y Critulelas atrocapilus. Aquí mezclando lo que son mamíferos y aves. En este gráfico podemos ver la frecuencia de las especies por la temporada del año. Tenemos la seca, que es la azul, y la húmeda, que es la naranja. Para llegar a los registros, tuvimos que por primera vez se registraron 27 especies, 14 mamíferos y 13 aves en la Hacienda Lapino, lo que no guarda mucha relación con Lozano Rodríguez en el 2010 y Guzmán Báez en el 2017, porque solo muestraron mamíferos a pesar de que sus bosques tienen la misma o son muy similares al de nosotros. Otros resultados de interés fueron que 2 especies encontramos amenazadas a nivel de Ecuador, que es Dentrocygna autumnali, que es el pato silbador, y Tamandua mexicani, que es el oso hormiguero. De ahí una especie en peligro crítico, que es el mono aullador, la uluata, que también está en peligro a nivel internacional. Nosotros pusimos al Dasypus novensitus como el más frecuente, lo que difiere con Orellana en el 2010, que pone al Dasyprocta punctata como el más frecuente. Nosotros no encontramos lo que es el puma yaguarondi, y esto puede estar influenciado en la caza furtiva porque encontramos cartuchos de escopetas. Esto tiene un poco de sentido porque como tal la hacienda no tiene una delimitación exacta, entonces entran personas extrañas de la localidad y pueden aumentar lo que es caza o el tráfico ilegal. Por parte de la temporada del año, como ya vimos, sí existe tal diferencia, poniendo la temporada seca como la más abundante y la de mayor frecuencia, y esto puede estar debido a que en la temporada húmeda hay más deslaves y los animales no se sienten cómodos por donde se encuentran. Como conclusión, tenemos que se generó una base de datos sobre los mamíferos identificados durante el estudio correspondiente a las especies Dasypus novensitus, Dasyprocta punctata y Cuniculus paca, como la de mayor registro a nivel de mamíferos, y por parte de aves a las Critulelos atrocapilus, Letotila pallida y Hortalis ruticauda. Se logró determinar a qué tipo de categoría pertenece cada especie observada, tomando como patrón los estándares del UICN y los libros rojos para Ecuador, para de esta manera identificar a las especies de aulata en peligro crítico y otras especies categorizadas como amenazadas y vulnerables, constituyendo esta información un instrumento importante para definir políticas de protección y conservar la fauna silvestre. Muchas gracias.